Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión trabajaremos con el software Designer Studio 2.6 y veremos cómo podemos descargar y extraer un proyecto de la HMI de la marca Festo, en este caso el modelo CDPX. Por lo tanto, los invito a ver el video. En caso de que les sea de utilidad, un me gusta es bienvenido. Suscríbanse en caso de que no lo estén y activen la campanita. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos la pantalla y lo primero que tenemos que hacer es saber la IP de esta pantalla. ¿Cómo podemos saber esa IP? Una manera pues la más práctica, la más sencilla se podría decir, es accediendo a los parámetros del sistema. Para hacer esto, bueno, aquí también yo la tengo en vertical porque como tengo aquí el cable de Ethernet y este conector de alimentación, pues no me permiten tenerla colocada de manera horizontal. Entonces por eso hice un diseño así de manera vertical. Una manera en la que lo podemos hacer es dejar presionado en cualquier área de trabajo al menos durante unos 4 o 5 segundos. Aquí lo dejamos, nos aparece este menú y nosotros nos vamos a desplazar hasta donde dice Show System Settings. Lo dejamos de presionar. Aquí también, bueno, esta pantalla es de 4 pulgadas, está muy pequeñita. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar esta tapita de pluma. Aquí le podemos dar en siguiente o irlos desplazando hacia abajo. Y le vamos a dar hasta que lleguemos a la opción de... Bueno, aquí le voy a quitar esto. De Network. Aquí ya estamos en Network. Vean, ahí ya podemos saber la IP 192.168.0.102 y la submáscara 255.255.255.0. En caso de que la necesiten cambiar, pues aquí presionan a Network, al botón, y vamos a desplazarlo hacia acá. Aquí, como pueden ver, nos aparece la IP. Nosotros podemos ir seleccionando en el caso de algún elemento que queramos cambiar. Por ejemplo, yo quiero que en lugar de 102 que sea 103. Aquí entonces yo presiono el 0 y después el 3 y ahí ya cambió a 103. Y por último presionamos el botón de OK. Bueno, es que aquí, ahí está. Y para salir tenemos que presionar la tachita que está acá en la parte de arriba. Ahí nada más les comento, está muy pequeñito, por eso batallo un poquito, pero ahí está. Y ya regresamos. U otra manera, en caso de que ustedes batallen, es simplemente apagar, desenergizar la HMI y volverla a energizar. Y bueno, aquí nosotros ya sabemos la IP de la pantalla. Bueno, ahora el siguiente paso pues es verificar la IP de la computadora. Solamente en caso de que pues no estemos en la misma red, la tengamos que cambiar. En este caso yo sí estoy en la misma red, 192.168.0.198 y la submáscara es 255.255.255.0. entonces le damos en aceptar, cerrar y también cerramos esta ventana. Aquí yo ya tengo la pantalla, estamos ahí digamos que grabando tiempo real. Ahora nos vamos directo a el software Designer Studio. Lo abrimos y para extraer el proyecto vamos a irnos aquí a Run, Manage Target. Después aquí tenemos que seleccionar la IP de la HMI a la que nos queremos conectar. En este caso pues es la 103. Si tuviéramos más HMIs en red, pues nos aparecería aquí pues la lista. En este caso pues solamente tenemos uno, la seleccionamos. Después tenemos que presionar este botón Retrieve Project y nos debe de aparecer en la parte superior los proyectos que estén actualmente descargados en la HMI. En este caso podemos ver que tenemos 3, pero el único o el que está corriendo es el que está en color rojo. Si se fijan, si yo presiono cualquiera de los proyectos, el 9 o el 8 que están en azul, me habilita este botón de Load Project. Si yo presiono el rojo, no me habilita este botón. ¿Por qué? Porque este es el que está corriendo.
Digo, en caso de que tengan dos proyectos y no sepan pues si el rojo es el que está cargado o el azul, pues con estos botoncitos se pueden dar una idea. Ahora, ¿cómo puedo yo respaldar estos proyectos? Yo les recomiendo que cuando quieran hacer un respaldo, respalden todos los proyectos que tengan. Si tiene 4, 5, 6, respáldenlos todos, aunque pues simplemente esté corriendo uno. Ahora, ¿cómo lo hacemos para respaldar el proyecto? Presionamos el botón de Upload Project. Nos pregunta que si estamos seguros que queremos jalar el proyecto, le ponemos que sí. Aquí comienza, esta es la línea del proceso, y al finalizar nos va a indicar la carpeta en la que se almacena este proyecto. Aquí por ejemplo me dice que ya fue completado, y la carpeta en la que se guarda es en Studio, Workspace, Uploaded, la IP de la HMI, y después dice Workspace y el nombre del proyecto. Aquí vamos a aprovechar para jalar el proyecto de los 3 proyectos de la HMI. Aquí ya tenemos el segundo y nos vamos con el tercero. También igual Upload Project. Vean cómo se van almacenando en la misma carpeta. Y aquí ya finalizó el último proyecto. Y ahora vemos cómo podemos ir a esta carpeta. Si se fijan, aquí dice en C, usuarios, después el usuario que ustedes tengan, documentos, Designer Studio, Workspace, y es esto que tenemos acá. Después de Workspace dice Uploaded, después la IP, en este caso la IP es, termina en 103, Workspace otra vez, y aquí aparecen los 3 proyectos que nosotros acabamos de respaldar. De aquí aparece la fecha, 16 de julio de 2021. Ahora lo que yo también les recomiendo es hacer, sería como el respaldo, copiar, nos vamos a escritorio, igual y creamos una carpeta que se llame respaldo, y ahí colocamos nuestro respaldo. También a veces pues es conveniente ponerle la fecha, el nombre del proyecto. Por ejemplo, ahorita es 21/07/16. Esa es la fecha y así lo vamos guardando. Aquí está el respaldo. Muy bien, esta es una manera de hacer el respaldo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos descargar un proyecto? Vamos a quitar esto. Vamos a abrir un proyecto de los que Designer, Workspace, Upload, 103, Workspace, y por ejemplo ahorita está el proyecto 6. Voy a abrir el proyecto 8, lo abro. Ya está configurado también en vertical. De hecho, pues si quieren podemos agregar un botón, aunque no vaya a hacer nada, pero aquí lo podemos agregar. Y ahora, ¿cómo descargamos este proyecto? Pues nos vamos ahora aquí, Run, y ahora habilitamos la opción de Download to Target. Presionamos, se carga nuestro proyecto. En caso de que no haya ningún error, pues nos habilita esta opción para descargarlo. Aquí vamos a seleccionarlo igual. Aquí pues la única HMI que tenemos en red. Después presionamos Download y esperamos a que se cargue. Vean aquí en la pantalla cómo se carga el proyecto, se reinicia nuestra HMI, y en este caso pues ya tenemos el proyecto número 8 descargado. Si yo aquí por ejemplo le pongo saludos YouTube, vamos a esto, lo hacemos un poquito más para abajo, y lo volvemos a descargar, nada más para que vean también que si se está descargando con el cambio. Download, aquí se recibe la información, se reinicia y de nuevo carga el proyecto. Y aquí pues ya vimos cómo extraer un proyecto y cómo descargar un proyecto. También lo que les mencionaba, también podemos nosotros aquí elegir cuál proyecto sea el que esté corriendo. Aquí le ponemos Retrieve Projects. Ahora vamos a decirle que queremos que cargue el 9, le ponemos en Load Project, y vean aquí cómo va a cargar el otro proyecto. Ahora cargó el proyecto nuevo 9,
y ahora vamos a decirle que cargue el proyecto 6. Ponemos aquí en Load Project, aquí recibe la información y vemos cómo ahí está. Ahora ya se actualizó y cargó el proyecto número 6. Muy bien, regresamos a Designer Studio y bueno, esto sería todo de este video. Ya vimos cómo jalar un programa, cómo descargarle un programa a la HMI, a la CDPX de la marca Festo. En los siguientes videos vamos a ver cómo comunicar esta HMI con un PLC Festo y también con el PLC virtual, y también haremos uso de la simulación para conectarla también con un PLC virtual. Entonces los invito a suscribirse al canal. En caso de que les sea de utilidad, también los invito a darle me gusta y activar la campanita. Muchas gracias y que estén muy bien.